Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y para mí es un gran gusto darle la bienvenida a este nuevo episodio. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen regularmente porque ya se suscribieron a nuestro canal, ya le dieron clic a las notificaciones, a la campanita, y entonces en cualquier momento, cuando este episodio llegue a las redes sociales, especialmente a YouTube, usted sabrá que estamos allí en el episodio estreno y estoy seguro que lo va a disfrutar. Le invito a que comente, nos deje ahí sus saludos, sus preguntas, sus comentarios a lo que va a haber a continuación en este episodio de un podcast de verdad. Hoy estamos dando punto final a nuestra serie relacionada con la iglesia. Durante diferentes episodios hemos estado hablando acerca de la importancia de la iglesia, que no es una opción para los creyentes, sino que cada cristiano debe ser parte de una comunidad donde puede ayudar a otros a crecer en la fe, pero también él es desafiado a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. A veces somos aplaudidos en esa comunidad y a veces nos tienen que jalar un poco las orejas cuando estamos yéndonos un poquito lejos o nos estamos desviando de lo que la palabra de Dios tiene que decir para nuestras vidas. Pero la comunidad es importante, la iglesia es importante, nos ayuda a crecer, nos enseña los principios básicos de la palabra de Dios, nos da las herramientas para que podamos servir a otras personas. En episodios anteriores hemos tenido a invitados como Fernando Díaz, quien es un español que está haciendo misiones en su país, está haciendo evangelismo con su esposa, que es guatemalteca. Hoy tengo el gusto de tener a un invitado muy especial que ya les voy a presentar. Pero antes quiero agradecer a Open Marketing la oportunidad que nos da de realizar este podcast en sus instalaciones. Y hoy nuestro queridísimo amigo Andy es quien está encargado del audio y el video, y le pedimos que con el dedo meñique le salude allí en la cámara. Así que coloca, ese es el pulgar, vos, el meñique. Muy bien. Bien, Andy, gracias por el apoyo que nos das para que este podcast llegue hasta nuestros amigos con buena imagen y con muy buen audio. Ahora sí, hoy tengo el gusto de presentarles a un amigo muy especial, un hermano en la fe, a quien aprecio, a quien admiro por muchísimas razones que ya van a conocer ustedes en este podcast. Él es el pastor David Puerto. Bienvenido, David. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerte con nosotros por acá. Un privilegio para mí estar. Gracias por la invitación y realmente estamos muy cómodos acá. Está rico el clima, adentro, afuera no tanto. Pero aquí estamos para seguir aprendiendo y creciendo. Gracias, David. David, ¿no sos guatemalteco? ¿Sos hondureño? Los dos. Ah, ok, muy bien. Soy guatemalteco y soy hondureño también, ¿verdad? Nacido en Guatemala, pero crecí en Honduras, hijo de padres hondureños. Ellos viven en Tegucigalpa y pues nosotros vivimos acá. Bueno, digo nosotros porque estoy casado. Mi esposa Natalia, ella es chilena, crecida en México. Wow. Nos conocimos en Estados Unidos y vivimos aquí en Guatemala recién casados nos venimos hace ya casi 8 años. Wow. Con 3 hijos, Felipe, Sarita y Matías. ¿De cuántos años cada uno de ellos? El mayor tiene 6, el menor tiene 1 año y medio y Sarita está en medio. Entonces ahí estamos bien entretenidos en casa. Buenísimo. Hoy vamos a hablar de matrimonio intercultural. No es cierto. No es cierto. No, vamos a hablar acerca de un tema muy, muy apasionante y yo sé que David tiene un corazón por este tema y es el tema de las misiones. Definamos las misiones, David. Cuando alguien te dice, ¿qué son las misiones? ¿Qué le respondes? Bueno, yo creo que es en términos, digamos, concretos, ¿verdad? Es el trabajo de la iglesia de llevar el evangelio a cualquier lugar, ¿verdad? A cualquier lugar. Por supuesto, hay misiones locales, misiones transculturales, ¿verdad? Hablando de matrimonio interracial, ¿verdad? Pero hay misiones transculturales que atraviesan barreras, atraviesan culturas, ¿verdad? Otra manera, tal vez, algo un poquito más acostumbrados en términos es evangelismo, ¿verdad? El evangelio siendo llevado por creyentes a personas que no lo conocen, ¿verdad? O que lo han escuchado y lo escuchan otra vez, ¿verdad? Evangelismo. El evangelismo es una actividad, ¿no? Las misiones podemos decir que es una actividad de la iglesia, ¿verdad? Pero realmente todo hijo de Dios
participa en la misión de Dios. Todo hijo de Dios participa en la misión de Dios. Nosotros como iglesia somos un pueblo misionero porque Dios es un Dios misionero, ¿verdad? Ujú. Entonces, regresando al término concreto, ahora las misiones son las cosas que hace el pueblo de Dios para participar en la misión de Dios. Y pues, para completar eso, ¿cuál es la misión de Dios? ¿Verdad? Esa sería otra pregunta. Muy bien. No sé si querés que la Por respondamos favor, de una vez. Ajá. Pues mira, la narrativa bíblica desde el principio, desde Génesis, nos habla de que Dios tiene un plan específico, ¿verdad? Nosotros vemos en Génesis 1 y 2 la creación, en Génesis 3 vemos la caída en pecado, ¿verdad? Y muchos pasajes en las Escrituras hablan de que el hombre ha pecado y está separado de Dios por su pecado. Uh-huh. Entonces, Dios tiene un plan para redimir y restaurar a la humanidad, ¿verdad? Y en Génesis 12, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Uh-huh. Y le hace una promesa, ¿verdad? Que la promesa dice, haré de ti una nación grande. Una nación grande, te bendeciré, te daré una herencia de tierra, ¿verdad? Pero la promesa clave en todo este pasaje de Génesis 12 está al final del versículo 3, que dice, en ti, en tu simiente, que entendemos que es Cristo, bendeciré a todas las familias de la tierra. Uh-huh. Entonces, en medio de la rebelión humana, Dios quiere, la misión de Dios, podemos decir, que es redimir a un pueblo de todos los pueblos de la tierra, ¿no? Entonces, la iglesia participa de esa misión, ¿verdad? Claro. Qué importante esto y gracias por decirlo, porque creo que entonces algo que hemos malentendido o mal usado en cuanto a términos es que cuando hablamos de misiones, rápido tenemos la idea del misionero y en nuestros países es el misionero norteamericano que vino a vivir aquí a Guatemala con su familia a realizar una labor de evangelismo. Pero realmente, si lo vemos desde esta perspectiva que nos has planteado, estamos hablando de que todos somos parte de esta misión de Dios de llevar el evangelio a cada persona. Sí, por supuesto. Ahora, yo sí haría una distinción, ¿verdad?, entre, por ejemplo, un evangelista, un misionero, ¿verdad? Y estoy hablando aquí de vocación, no de identidad, ¿verdad? Okay. Porque yo creo que como pueblo de Dios tenemos la identidad misionera de Dios, ¿verdad? En otras palabras, todos estamos llamados a ser parte de la misión de Dios, pero Dios llama a algunas personas, ¿verdad? Como vemos en el caso de Pablo en Hechos capítulo 13, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. ¿Cuál es esa obra? Bueno, de hacer trabajo pionero, ¿verdad? Y entonces vemos a Pablo en ese primer viaje misionero y después en los otros dos que se narran en Hechos, lo vemos recorriendo diferentes lugares donde no había testimonio del evangelio y donde él predica el evangelio, ¿verdad? Y él es misionero vocacional, ¿verdad? Pues no pasó lo mismo con Pedro y es interesante porque Pedro también cruzó barreras con Cornelio, ¿verdad? Cruzó barreras culturales y religiosas, ¿verdad? Y étnicas, pero Pablo tiene una vocación, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer esa distinción porque sí, Dios levanta misioneros para ir. ¿No? Vocacionalmente no todos somos misioneros. Okay. Hacia ahí quiero dirigirme, ¿verdad? Ya. Entonces, dirías que el misionero entonces es el que tiene la vocación. Sí, podemos decir que, no sé, es en un sentido un trabajo, ¿verdad? Es un trabajo de predicar el evangelio y que toda su vida gira alrededor de esa tarea, ¿verdad? Diferente, por ejemplo, al que tiene como vocación ser un ingeniero, un arquitecto, ¿verdad? Un técnico deportivo, lo que sea, ¿verdad? Esa es su vocación, de eso vive, podemos decir, ¿verdad? Pero, por supuesto, Dios levanta personas para apartarlas para la tarea específica de participar en la misión de una manera vocacional. Ahora, eso no significa que todo el resto de creyentes, el 99% de los creyentes, no participen en la misión. Se lave las manos y diga, bueno, como es vocacional, qué bueno que no tengo nada que ver en esto. David, perteneces a un ministerio, y aquí tal vez me vaya a equivocar, por favor, con toda libertad, corregime. Es un ministerio que se llama Perspectivas o que realizan un evento que se llama Perspectivas. Cuéntame un poquito de esto. Bueno, mira, yo trabajo para una agencia misionera
que tiene ya, este octubre cumple, bueno, estamos en el 2024 grabando esto, pero octubre 2024 cumple 135 años enviando misioneros. Wow. Y está en casi 50 países. Somos más de 600 personas que estamos involucradas en la tarea de movilizar a la iglesia y también enviar y recibir a la iglesia en diferentes campos misioneros en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo soy soy parte del equipo global de movilización. Entonces, yo tengo compañeros que están en Ecuador, en Brasil, en Tailandia. Nuestra supervisora es de la India, ¿verdad? Entonces, es emocionante ver lo que Dios está haciendo en tantas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, TEAM es The Evangelical Alliance Mission, es la agencia misionera, pero como parte de mis responsabilidades también es colaborar con un programa que se llama Perspectivas del Movimiento Cristiano Mundial. Ok, ahí es realmente un programa de estudio, donde hay lecturas, hay tareas, hay discusiones, hay un proyecto, ¿verdad? Pero todo esto es con el fin de informar a la iglesia de qué trata la misión de Dios y cómo nosotros podemos ser parte. No necesariamente enfocada en misioneros vocacionales, sino en toda la iglesia para encontrar su lugar en este movimiento. Sí, exactamente. Y lo que estamos llamados a hacer es realmente vivir con una cosmovisión global. Podemos decirlo de esta manera, ¿verdad? Dios es un Dios global, es un Dios de todas las naciones. Dios no solo es el Dios de los chapines o de los catrachos, ¿verdad? Ajá. O de los mexicanos o de los españoles podemos ponerle cualquier nacionalidad, ¿verdad? Dios es el Dios de todas las naciones realmente, ¿verdad? Entonces, estamos llamados como creyentes a ser creyentes globales, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que estemos donde estemos y estemos haciendo lo que estemos haciendo, nosotros estamos participando de la misión de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de Dios? Bueno, lo tenemos más concretamente en el Nuevo Testamento, donde Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice, discipúlenlos. ¿Qué significa eso? Enséñenles a obedecer todas las cosas que les he mandado. ¿Verdad? Entonces, claro, como discípulos de Jesús, somos llamados a ser discípulos. Y esa es la misión de Dios, ¿verdad? Enseñar obediencia. Entonces, Perspectivas lo que busca es que todos los creyentes, literalmente todos los creyentes, no importa si eres ama de casa, no importa si estás trabajando como vigilante o en una compañía de IT o como doctor en un hospital, no importa, donde estés, tú estás llamado a ser parte de la misión de Dios, ¿verdad? Que es reconciliar una familia de todas las familias de la tierra para su gloria. Interesantísimo. Voy a hacer aquí una pausa. Vamos a hacer un paréntesis para hacerte unas preguntas personales y luego regreso con este tema. Naciste entonces en un hogar misionero porque tus papás son hondureños, están haciendo trabajo en Guatemala y naces en otro país que no es tu tierra, por decirlo así. ¿Cómo el Señor pone en tu corazón esta pasión por seguir sirviendo al Señor en ese país? Tus papás ahora ya en Honduras, vos estás en Guatemala, estás sirviendo a la iglesia para que abra sus ojos a lo que está sucediendo a nivel mundial. ¿Cómo sucede ese toque del Señor en tu vida? Sí, esa es una pregunta bastante interesante que me lleva muchos años atrás. Yo creo que ha sido un proceso, fíjate, no ha sido un evento, no ha sido una sola cosa, ¿verdad? Yo creo que todos los creyentes estamos en nuestra jornada hacia nuestro... Dice la Biblia que somos peregrinos, dice 1 Pedro, ¿verdad? Y estamos en una jornada hacia cielos nuevos, tierra nueva, donde Jesucristo va a ser el Rey, donde Él va a reinar con justicia, ¿verdad? Y todos estamos viviendo un proceso. Entonces, yo creo que parte de ese proceso, desde muy pequeño, ¿verdad? Yo tengo estos recuerdos de estar pensando en la noche, ¿qué pasa con la gente que no tiene una iglesia donde asistir? O sea, yo me imaginaba un montón de gente como un poco esa descripción, ¿no? Ovejas sin pastor, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi papá pasaba horas orando en la noche por nosotros, ¿verdad? Por mí, mis hermanos, mi hermana, ¿verdad? Y
y yo lo recuerdo constantemente haciendo eso, ¿verdad? Y yo creo que ese rol de mi padre fue clave para mí porque conectando los puntos, ¿verdad? Cuando yo tenía más o menos 19 años, no más o menos, tenía 19 años, mi papá fue a un congreso misionero, lo invitaron, el pastor de una iglesia ahí en Cihuatepeque, ¿verdad? Y lo invitaron a este congreso. Él fue, cuando regresa, me trae un libro, que este libro yo lo tengo hasta hoy, pues se llama Perfiles de las etnias no alcanzadas de Indonesia. Entonces, en este libro habían 127 grupos étnicos, porque claro, está Indonesia como país, pero dentro de Indonesia hay muchos grupos étnicos, ¿verdad? Grupos de personas que tienen su idioma, su cultura, su cosmovisión, sus prácticas, ¿verdad? Entienden la vida de una manera muy particular. Entonces, en este libro habían 127 grupos que no tenían testimonio del evangelio. Wow. Entonces, claro, se conectó con estas cosas que yo pensaba de muy pequeñito, ¿no? Y yo creo que el abrir ese libro, comenzar a ver que la mayoría de estos grupos eran musulmanes, ¿verdad? Y simplemente ver los números, o sea, miles de personas como no tienen testimonio del evangelio, no tienen la Biblia en su idioma, no tienen una radio cristiana, no tienen acceso a un podcast de verdad, o sea, no hay una iglesia a la cuadra, ¿verdad? Como sucede en muchos de nuestros países en América Latina. No hay una radio cristiana que pueda sintonizar, ¿no? O sea, no hay nada de eso en su idioma, ¿verdad? Algunos de estos idiomas ni tan siquiera tenían alfabeto, pues, ¿verdad? Eran asuntos orales nada más, ¿no? Entonces, eso me impactó profundamente. Nunca en la iglesia a la que yo asistía, nunca había escuchado acerca de musulmanes o de etnias no alcanzadas, o misiones, nada de eso, ¿verdad? Pero yo creo que ese fue como un detonante, ¿verdad? Un punto de partida. Comencé a leer más, orar más y pues a mí hasta me emocionaba ir al libro, ¿verdad? Pasó el tiempo y fui a estudiar a un instituto bíblico y yo recuerdo muy bien a un profesor filipino que dio una clase de evangelismo y discipulado. Yo quedé tan impactado con esa clase que yo dije, yo quiero saber más, ¿verdad? Entonces fui a su oficina, ¿verdad? Y me senté. Mire, profe, Jerry se llama él. Lo recuerdo como si fuera ayer, ¿verdad? Oye, Jerry, le digo yo, me gustó, me impactó tu clase. Enséñame, por favor, le dije yo, enséñame más, ¿verdad? Porque realmente fue una clase de 45 minutos. Él reemplazó al profesor titular de la clase por un asunto ahí extra, pues. Pero el tema, y donde quiero llegar es que él me dijo, él se levantó, sacó un libro de la estantería, ¿verdad? Y me lo puso enfrente de mí. Y me dice, vamos a reunirnos 3 veces por semana, tú vas a escoger un país que está en ese libro y vas a traer peticiones de oración por ese país y vamos a orar por ese país durante 45 o 50 minutos. Y yo le dije, yo no quiero orar, le dije, yo quiero aprender. Y me dice, vamos a aprender orando, ¿verdad? Y durante un año estuvimos orando por 3 países por semana. Entonces me estuve empapando mucho de eso, ¿verdad? Y claro, yo le dije, oye, ¿puedo invitar a alguien para orar? Sí, al final éramos como 10 estudiantes que lo que hacíamos era reunirnos para orar, solamente por diferentes países, ¿verdad? Hay que Bulgaria, y Mozambique, y Pakistán, y claro, cada uno nos turnábamos, ¿no? Eso marcó mucho mi vida, porque era como interesarme por otros países, otras culturas, otros idiomas, algunos con muchos cristianos, otros con muy pocos cristianos. Entonces fue una dinámica. Al final de ese tiempo, y con esto quiero cerrar, este profesor filipino, Jerry, me dijo, vamos a hacer un viaje misionero a mi país. Vamos a ir a las Filipinas. Y, ¿dónde queda eso? Y estuvimos 3 meses ahí, 4 latinoamericanos y este profesor filipino, ¿verdad? Y yo creo que, por eso te decía, un proceso, ¿no? Dios ha venido obrando, ¿verdad? Y ahora mi mayor carga y mi vocación es informar, movilizar, capacitar a la iglesia latinoamericana para que nosotros participemos de la tarea global. Fíjate que cuando me estás contando esta historia de estos tiempos de oración, me regresaste al pasaje de Hechos que mencionaste hace unos minutos, donde Pablo
el Espíritu Santo pide que a Pablo y a Bernabé se les aparte para el ministerio. Pero si uno lee el contexto de esa orden divina, es un grupo de hombres orando y ayunando. Y están orando y ayunando, y cuando reciben esa instrucción, a mí me llamó la atención esta vez que leí allí hace pocas semanas, y dice, y seguimos orando. O sea, no fue así como, ya dijo que se tienen que ir, entonces hay que mandarlos. No, dice, y escuchamos la orden y seguimos orando hasta que tuvieron la convicción y ya impusieron sus manos y oraron por ellos. Pero qué importante es la oración como parte de este proceso de sensibilizar nuestro corazón. Yo siempre he pensado que cuando llegamos a esta tierra, obviamente cuando tenemos nuestro encuentro personal con Cristo, como que se activan los chips del propósito de nuestra vida. Yo siempre pienso que la pasión se manifiesta de diferentes maneras. Uno puede ir en el carro, vamos a pensar, 3 personas van en 3 carros diferentes y el semáforo se pone en rojo y uno se queda ahí en la esquina y hay un niño de la calle haciendo malabares y pidiendo dinero. Opción 1, el primer piloto ve al niño y dice, no le voy a dar dinero, y sube el vidrio. El segundo dice, bueno, aquí tengo un quetzal, le voy a dar un quetzal. Y el tercero, su corazón se le hace un manojo de sentimientos y emociones. Dice, ¿qué vamos a hacer con estos niños? Para mí esa es la pasión. O sea, cuando uno va más allá solo del cargo de conciencia o de la buena persona, sino que su corazón, estoy pensando en Bob Pierce, el fundador de Visión Mundial, que dijo que mi corazón se quebrante con las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Entonces, como que hay un switch, como que ese maestro filipino, Dios lo usó para encender el switch que había en tu corazón y todavía poner más interés por el tema. Y ahí viene mi siguiente pregunta después del paréntesis. Nos estabas hablando del tema misionero, luego yo te hice esta pregunta y la pregunta sería, ¿cómo alguien puede saber que tiene un llamado misionero? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que hay varios elementos, ¿verdad?, a tomar en cuenta. Cada persona está en diferentes etapas de vida, ¿verdad? Yo creo que para un hombre casado, pues su esposa, ¿verdad?, tiene que ser algo de ambos, ¿verdad? No, es muy difícil, ¿verdad?, continuar con algo vocacional que implique la predicación del evangelio en lugares donde es complejo cuando uno de los dos no está de acuerdo, ¿verdad? Claro. Los hijos, dependiendo de qué edades también, ¿verdad? A los hijos pequeños, me decía un amigo, problemas pequeños. Hijos grandes, problemas grandes, ¿verdad? O sea, ya tienes que tomarlo en cuenta de manera diferente, ¿verdad? Claro. Entonces, yo sí considero que depende de la etapa de vida en la que está. Es bueno cerrar etapas también, ¿verdad? Estás estudiando, termina de estudiar, ¿verdad? Yo crecí en un momento donde seguir a Cristo era dejar la carrera e irte al seminario, ¿verdad? Irte al instituto bíblico. Y hace no mucho tiempo me escribió un buen amigo, estaba estudiando medicina, ¿verdad? Yendo para el 7º año de medicina. Y me dice, quiero dejar todo para ir a estudiar seminario. ¿Estás loco, verdad? Como, sí, pero es que yo quiero seguir a Cristo, ¿verdad? No, espérate, termina tu carrera, ¿verdad? Cierra ese ciclo, ¿verdad? No huyas de relaciones. O sea, hay gente que dice, tengo un llamado. ¿A dónde te quieres ir? Porque tú vas contigo al lugar donde vas, ¿verdad? Entonces, restaura las relaciones que están rotas, ¿verdad? No huyas de tu casa. Y claro, ir como misionero es como salir de la casa casado, pero huyendo, ¿verdad? Como, no hagas eso, ¿verdad? Y ya de un punto de vista más positivo, ¿verdad? Yo creo que sí, un avión no lo cambia uno, ¿verdad? Subirte a un avión no te hace misionero, o subirte a un bus no te hace misionero, ¿verdad? Tienes que estar comprometido con tu iglesia local. Tu iglesia local tiene que ser la que confirma ese llamado también, ¿verdad? Aún Pablo y Bernabé no se fueron mandados solos, ¿verdad? Ahí nos vemos, pastor, ¿verdad? No, le impusieron las manos y los enviaron, ¿verdad? Entonces, sí hay una responsabilidad de la iglesia local, no de un llanero solitario, ¿verdad? Entonces, Dios va confirmando esas cosas poco a poco en el proceso, ¿verdad? Y cada vez es como más evidente. Mientras más prisa hay,
de salir, hay que tener más cuidado, ¿verdad? Porque hay algunas banderas amarillas, otras rojas, ¿verdad? Pero, y no necesariamente yo lo miraría de un punto de vista de checklist, ¿verdad? Pero justo mi trabajo es hablar con personas que están considerando este llamado seriamente, ¿verdad? Entonces, y cada semana hablo con personas, ¿verdad? De diferentes países de América Latina. Hoy estaba hablando con un mexicano, ¿verdad? Y constantemente. Pero el punto es, de verdad, esto es una emoción, ¿verdad? Que nació de la nada en un momento de mucha emotividad, ¿verdad? De repente en una buena conferencia yo creo que de repente ahí nace, pero ¿cómo se mantiene con el tiempo? ¿Estás evangelizando en tu comunidad? Es algo que de verdad te llena también, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay varios factores a tomar en cuenta y a considerar para decir, ok, yo creo que sí, Dios me está llamando, ¿verdad? Dios, y contrastarlo con lo que dicen otras personas, ¿verdad? Me llama muchísimo la atención lo que has hablado de la iglesia y yo quisiera recalcar algo. Hace 2 episodios yo estaba hablando con Alex Urrea. Ustedes pueden buscar ese episodio donde hablo con Alex Urrea, y con Alex hablábamos acerca de el tema de plantación de iglesias, pero cuando hablábamos del llamado pastoral, él habló de esto que vos mencionás, cómo la iglesia es importante, cómo la iglesia... decías, por ejemplo, la iglesia local está apoyando al que quiere hacer trabajo misionero, y ese apoyo se va a dar mucho más cuando yo estoy identificado con mi comunidad local de creyentes, cuando estoy sirviendo, cuando la gente me conoce. Pero si yo soy, y por eso en esa conversación con Alex hablábamos acerca del tema de la membresía, o sea, el ser miembro, realmente ser parte de la comunidad, no solo un asistente del domingo en cualquiera de los servicios que tiene una iglesia, sino realmente estar involucrado, porque allí me doy a conocer, ahí la gente me conoce completamente, o sea, sabe en vulnerabilidad mis debilidades, me está apoyando, me está respaldando, pero conoce mis fortalezas y la pasión de mi corazón. Entonces, cuando estoy rodeado de una comunidad de creyentes que me conocen, vuelvo a insistir, entonces cuando yo estoy en un momento de decisiones, yo puedo hablar con esa comunidad, puedo hablar con mi liderazgo y decirles, miren, tengo este deseo en mi corazón, y probablemente, tal vez muy inmediato o más o menos, el liderazgo podrá decir, pues la verdad es que vemos ese don en ti, vemos ese llamado en ti, dale, ¿cómo te apoyamos para esto? O también te pueden frenar y decir, danos un momento para ver qué está pasando aquí y permítenos acompañarte. O definitivamente al verte decir, no, creo que es algo más emocional que una cuestión de una convicción. Entonces, yo quisiera recalcar esto, más porque estamos en esta serie, quisiera recalcar el hecho de que nosotros como iglesia y como parte de la iglesia tenemos ahí un buen recurso para poder ser animados, ser pausados, o también ser desafiados directamente y que se nos diga, no va por ahí la cosa. Así es como podríamos ver la función de la iglesia en un proceso como misiones, evangelismo, pastorado, plantación de iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que es una parte, ¿verdad? Por supuesto, hay muchas iglesias que tienen diferentes énfasis también, ¿verdad? Y tal vez tu iglesia no es tan misional o misionera, ¿verdad? Tal vez está muy o demasiado enfocada hacia adentro, ¿verdad? Entonces, de repente sí te vas a sentir un poco como sapo de otro pozo, ¿verdad? Vienes de repente de una conferencia misionera o vienes súper animado de una charla o de una conversación que tuviste con un amigo o conociste a un misionero que te habló del trabajo
en algún país, ¿verdad? Distante, y vienes súper animado y te enfrentas te chocas con un muro, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay diferentes formas de ver esto, ¿verdad? De repente tú eres la persona que Dios va a usar para movilizar a la iglesia de la pasividad a la actividad, ¿verdad? De motivar a la gente que te rodea a tu grupo de jóvenes o a cualquier grupo que tengas, con el que tengas conexión en tu iglesia, de orar, ¿no? Por lugares donde no hay testimonio del Evangelio, donde no hay acceso al Evangelio, ¿verdad? Y cuando digo no hay acceso al Evangelio, me refiero que es muy posible que sean personas que no tienen acceso a una Biblia, Ujú. que no tienen una radio cristiana, que no tienen material en su propio idioma, ¿verdad? Para crecer espiritualmente, que es muy difícil que una persona escuche el Evangelio por primera vez, ¿verdad? Ujú. Y no digamos segunda, tercera, cuarta vez, ¿verdad? Como sucede en nuestro país. Entonces hay mucha oportunidad para movilizar a la iglesia, para sensibilizar a la iglesia a estos temas, ¿verdad? Entonces, Ujú. a lo mejor tu rol es ese, ¿verdad? Dios te ha puesto ese interés para movilizar y motivar a la gente de tu iglesia, de tu comunidad cristiana, de tu grupo pequeño, de tu clase de niños, ¿verdad? Ujú. Lo que sea que hagas, ¿no? Para movilizar a uno de tus pastores, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que a veces estas iniciativas pueden venir de arriba para abajo, que es como jerárquicamente funciona mejor, ¿verdad? En Ujú. nuestro contexto, pero Dios puede usar de abajo para arriba también, ¿verdad? Claro. Estos movimientos muy orgánicos que nacen en iglesias bueno, sucedió en nuestra iglesia también, ¿verdad? Un movimiento desde la congregación que pues se mantiene hasta el día de hoy muy vivo, ¿verdad? Que es Ujú. el cuidado al vulnerable en nuestra sociedad, pero también la movilización está sucediendo algo bastante similar. Hmm. Interesantísimo. Antes por ejemplo, decirle a una persona, porque regularmente uno al ver un podcast como este, rápidamente piensa, bueno, yo creo que le voy a recomendar a X persona que les escriba ahí a los de Team para que ellos lo ayuden y probablemente puede funcionar. Pero a mí me gustaría que pudiéramos darle, antes de comunicarse con Team o con cualquier agencia misionera, porque quieren ir a las misiones, ¿qué pasos a nivel personal debería dar una persona para asegurar en su corazón que tiene un llamado misionero? De tal manera que cuando se aparezca en una organización, ministerio que se enfoca en este tema misionero, ya haya ayudado un poquito con el tema del proceso. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Lo primero es, como dijimos antes, estar conectado con una iglesia local, ¿verdad? Okay. Y no solo pasivamente, ¿verdad? Sino activamente sirviendo, ¿verdad? Participando en eventos de evangelismo, ¿verdad? O también haciéndole la vida más fácil, no más difícil a los pastores y los líderes, ¿verdad? Eso por un lado. Pero también, por otro lado, hay cuestiones de carácter internas, ¿verdad? Que hay que estar trabajando. Y yo creo que esto es en general, ¿verdad? Esto en general. La vida de un misionero por vocación tiene unas complejidades que no tienen la vida de un cristiano. Am, para ponerte un ejemplo muy concreto, ¿verdad? Es diferente ser un cristiano guatemalteco en Guatemala que ser un misionero guatemalteco en España, aunque hablemos el mismo idioma, ¿no? Claro. Hablabas de Fernando, ¿no? Pero eh, más aún en un lugar donde no entiendes el idioma, ¿verdad? En Turquía, ¿verdad? Uh-huh. Ahí hay más de 80 millones de personas y se conocen 6,000 creyentes evangélicos, ¿verdad? Uh-huh. Hay muy pocas iglesias que el gobierno permite que entren turcos ahí, ¿verdad? Entonces, la complejidad, la lucha espiritual, las dificultades culturales también, ¿verdad? Cuando no entiendes a la gente, cuando no te entienden a ti, entonces eso le pone una presión extra a la vida cristiana en general, ¿verdad? Claro. Entonces, si tienes problemas matrimoniales aquí, se van a recrudecer allá. Si tienes lucha con la inmoralidad sexual aquí, se va a recrudecer allá, ¿verdad? Hmm. Me sigues a donde voy, ¿verdad? Claro. Entonces, hay asuntos de carácter, hay asuntos éticos, hay asuntos morales que tienes que trabajar acá. Si administras mal tu dinero aquí, allá no te va a durar, ¿verdad? Por más que Uh-huh. tengas un buen trabajo, por más que
tu iglesia te sustente bien económicamente, no, vas a tener problemas. Claro. Vas a tener problemas. Entonces, esas cosas de carácter hay que trabajarlas del inicio, ¿verdad? Y también de mantener buenas relaciones interpersonales, ¿verdad? Con los demás. Entonces, yo creo que cómo estar listo y cómo saber que estoy listo es, bueno, estoy creciendo en madurez, ¿verdad? Estoy sirviendo a los demás constantemente y sin interés, ¿verdad? Estoy bien conectado con mi iglesia local, estoy rindiendo cuentas de mi vida espiritual, personal, ¿verdad? Estoy batallando y rechazando el pecado en mi vida. Yo creo que esas son preguntas saludables para hacerse en ese camino. Mientras David piensa en un libro o unos libros, literatura que pueda ser útil para que alguien pueda ser guiado y pueda dar sus primeros pasos en entender mucho más el tema misionero, yo les quiero invitar para que regresen al episodio donde estamos hablando con Alex Urrea. Por eso es importante una iglesia sana. Por eso es importante ser parte de una iglesia sana, porque no vamos a poder tener este tipo de conversaciones de vulnerabilidad con libertad en relación al carácter en nuestra vida si no estamos en una iglesia sana. Y en ese episodio, Alex nos habla acerca de las características de una iglesia sana y ustedes pueden ir a Acts 29 y ahí ver en esta parte del mundo, en Guatemala o en el país donde te encuentres y estés viendo este podcast, donde hay iglesias que son consideradas iglesias saludables, iglesias sanas, por las características que nos habló Alex. Entonces, en ese contexto, imagínense, no estamos hablando de contextos perfectos donde todos están brincando en nubecitas de algodón. No. O sea, somos seres humanos corruptibles, metemos la pata, nos equivocamos, pero en medio de eso también reconocemos la importancia de buscar, anhelar y trabajar en la santidad en nuestra vida. Así que qué bendición encontrar iglesias sanas, ser parte de iglesias sanas, porque entonces vamos a poder tener este tipo de conversaciones profundas basadas en la palabra de Dios que nos van a llevar a poder sanar lo que haya que sanar, trabajar en lo que haya que trabajar y de esta manera poder estar disponibles para servir al Señor donde Él nos llame. Si yo fuera un neófito, diría la Reina Valera del 60, y te preguntara ¿qué podría leer para poder entender más sobre el llamado misionero? ¿Qué me recomendarías? Bueno, yo creo que un buen punto de partida sería entrar al programa de perspectivas, ¿verdad? Que hay aquí en Guatemala y hay en diferentes países. Bueno, por no mencionar uno por uno, hay en 14 países de habla español el programa de perspectivas, ¿verdad? Perspectivas.org, ahí está toda la información y la información por países también, ¿verdad? Perspectivasguate.org también, esa es la página de aquí directamente de Guate. Eso te daría una amplitud significativa, ¿verdad? De qué trata la misión de Dios desde las Escrituras terminando con la parte, porque es perspectiva, se llama perspectivas porque hay 4 perspectivas que se estudian: la bíblica, la cultural, la histórica y la estratégica también, ¿verdad? Entonces, esa es una herramienta muy completa, ¿verdad? Sí, lleva trabajo porque hay lectura, tareas, proyectos, pero es muy bueno, es muy bueno. Pero también, mira, yo pienso mucho en biografías cristianas también, ¿verdad? Porque las biografías cristianas de misioneros van saliendo, bueno, cómo él decidió irse cómo Hudson Taylor decidió irse a China, o cómo Guillermo Carey decidió irse a la India, ¿verdad? O cómo Cameron Townsend vino a Guatemala, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y podemos mencionar cientos, ¿verdad? Hay un libro que se llama Hasta lo último de la tierra, de la escritora Ruth Tucker, que son biografías tras biografías, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Ahí está Luis Palau, por ejemplo, Billy Graham, ¿verdad? Pero abarca misiones en África, en América Latina, en Asia, ¿verdad? Las mujeres en las misiones, los jóvenes estudiantes, ¿verdad? En las misiones, familias, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Y son puras biografías, ¿verdad? Biografías cortas, ¿verdad? De 5, 6, 8, 10 páginas.
Claro, el libro es un librote, ¿verdad? Pero de repente, como pildoritas, ¿verdad? Jukum tiene toda una serie de biografías, ¿verdad? Que es fantástica, es altamente recomendable. Pero siempre las biografías te dan como una perspectiva, en un sentido también te ubican, ¿verdad? De que no soy la última Coca-Cola del desierto. Dios ha estado obrando y ha venido obrando de siglo tras siglo tras siglo, ¿verdad? En la historia, en su historia, la historia de la humanidad, nuestra historia, ¿no? Que al final, cuando uno lee biografías, esas son las cosas que uno rescata. Y también hay un par de libros sobre el llamado misionero, David Seals, en 9 marcas, tiene un libro también que se llama Las Misiones, ¿verdad? Que sería bueno considerar, ¿verdad? Hay un ministerio que se llama Vía Naciones con V, ¿verdad? B pequeña, Vía Naciones. Ellos tienen material gratis, descargable en PDF para movilizar. Explore, vaya a movilizar, recibiendo, que ayuda a las iglesias, a grupos pequeños, para que aprendan de la misión de Dios, pero también en nuestro contexto, pero también mucho más allá, ¿verdad? Y de repente eso puede ser útil. Excelente. Yo les quiero recordar que en los comentarios van a encontrar ustedes los links, los nombres de los libros, de lo que ha mencionado David en esta sección. Creo que es muy importante. Y personalmente les recomendaría, o sea, si ya están así como en ese nivel, no, es que yo estoy apasionado y las naciones me están esperando, métase a Perspectivas de una vez, o sea, olvide todo lo que dijo después David, vaya a Perspectivas, inscríbase. Lo interesante va a ser, si usted está interesado y tan llamado a las naciones, pues cuando se ha animado a invertir en ese aprendizaje, pues usted está disponible para invertir, ¿verdad? O sea, si es tanto el interés, pues veamos si es capaz de quitarse unos cuantos menús de su restaurante de comida rápida favorito e invertirlos en su aprendizaje. David, yo quiero agradecerte muchísimo tu tiempo hoy. Gracias por darnos una vista general de este llamado que tiene la iglesia. Y queríamos cerrar con esto, esta serie sobre la iglesia, porque como bien lo decías hace un momento, la iglesia no solo es, yo conozco creyentes que piensan que el evangelio en Guatemala empezó el día que se fundó su iglesia en 1975. Y dicen, ahí empezó la iglesia. No, el evangelio en Guatemala vino desde 1882 y antes. Y hay muchísimas iglesias que han venido trabajando. Y a nivel global, o sea, a nivel nacional, hay muchos ministerios que llevan años de estar funcionando y sirviendo al Señor. Centroamericano, latinoamericano, mundialmente, el evangelio ha estado desde hace más de 2000 años desarrollándose. Y qué bueno que finalicemos esta serie de la iglesia, dándole gracias a Dios por las iglesias locales, pero recordando que Dios también está interesado en llevar el evangelio, su mensaje, a otras naciones del mundo. Una palabra final, David. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, ¿verdad? Y en segundo lugar, nosotros formamos parte de algo mucho más grande que está ocurriendo, que está sucediendo, ¿verdad? Nosotros formamos una pequeña parte de la historia de Dios y Dios está escribiendo su historia con nuestras vidas también, ¿verdad? Entonces, sí es importante que meditemos, que pensemos cuál es nuestro rol dentro de la historia de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Con nuestra vocación, con nuestro entrenamiento, con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Cuál es mi parte en la misión de Dios para restaurar esta humanidad quebrantada y formar una familia de todas las familias de la tierra que le alabarán por siempre? Y las misiones, el evangelismo, dejará de ser necesario. Pero la adoración y la alabanza nunca pararán, ¿verdad? Entonces, realmente, como dice John Piper, las misiones existen porque la adoración no existe, ¿verdad? Entonces, nosotros apuntamos a adorar a Dios por siempre, junto a un grupo, como dice Apocalipsis 7, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, ¿verdad? Pero
En ese momento ya no habrá necesidad de misiones y de evangelismo, ¿verdad? Ahora es el momento, ¿verdad? Ahora es el momento. Y por eso Pablo usa ese pasaje del mensajero de Isaías, ¿verdad? Y dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo oirán, ¿verdad?, en aquel que no han oído, ¿verdad? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces el siguiente versículo dice, por eso el profeta Isaías dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, de los que anuncian las buenas nuevas de la paz. Y realmente no es hermoso de que lindos son sus pies, porque los pies de los mensajeros venían desgastados. Claro. ¿Verdad? La palabra ahí es, qué oportunos son esos pies, porque traen buenas noticias del evangelio. ¿Verdad? Las buenas noticias de que puedes estar en paz con Dios, ¿verdad?, a través de Cristo Jesús. Pero ese mensaje va a dejar de ser necesario, pero la adoración va a continuar por siempre. Entonces apuntamos a la adoración, no apuntamos a la misión, apuntamos a la adoración. Dios merece ser adorado, porque Dios no es el Dios de un país, el Dios de Guatemala, el Dios de los Estados Unidos. Dios es el Dios de todas las naciones, ¿verdad? Y mientras más diversidad hay en las personas que adoramos a Dios, hay más gloria para Él, ¿verdad? Porque Él no es un Dios tribal. No es un diosito, Él es el Dios de todas las naciones. Entonces, que esta pasión de Dios por alcanzar y rescatar y restaurar a todas las familias de la tierra llene nuestro corazón de adoración para Dios. David, yo valoro muchísimo tu tiempo que has estado con nosotros y de veras qué bueno haberte tenido en este episodio de un podcast de verdad. Muchas gracias. Y mis queridos amigos, si ustedes desean empezar a hacer un trabajo misionero, me gustó mucho esta imagen de la adoración. Tal vez en tu casa, tus papás, tus hermanos, tus primos no han tenido un encuentro personal con Cristo. Trata de imaginarlos adorando a nuestro Dios por la eternidad. Y entonces sé animado para llevarles el mensaje del evangelio. Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudios, tus vecinos. Y poco a poco vas a ver viendo cómo se va ampliando. Pero empieza allí donde estás hoy mismo. Te invito para que la próxima semana te conectes con nosotros para una emisión más de un podcast de verdad. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.